Bien, pues buenos días, hermanos, sobre todo a los que no he podido saludar antes de empezar el culto en esta mañana. Mientras abrí vuestra Biblia por el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, como sabéis, sobre todo los que nos visitan, estamos viendo este Evangelio, párrafo por párrafo, versículo a versículo, llegamos al capítulo 6. Mientras buscáis, como digo, ese capítulo 6, versículos 20 al 26, donde estaremos esta mañana, hay una pregunta que surge de esta lectura, y es: ¿dónde tienes tu recompensa? ¿Dónde tienes tu galardón? Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 26. Dice que volviendo su vista, se refiere al Señor Jesús, hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. Dice: alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Lo hemos dicho muchas veces, lo decía el último domingo que veíamos los versículos anteriores de este capítulo 6. Cristo es el protagonista de la Escritura. Y si recordáis, este protagonismo lo expresaba de forma especial Lucas, como digo, en ese pasaje justo anterior al que acabamos de leer. Un pasaje en el que Lucas enfatizaba tanto la popularidad como el poder que se manifiestan en Jesús. Una popularidad, un poder que Jesús tenía fruto de la verdad que contenía su mensaje, la verdad que contenía su enseñanza y su predicación, es decir, el verdadero evangelio. Y Lucas, desde el principio de su evangelio, valga la redundancia, ha ido dejando clara evidencia a lo largo de su escrito de que Jesús es Dios mismo, empezando por el momento de su concepción, pasando por su nacimiento, los episodios que veíamos de su niñez, su bautismo sobre todo, y por supuesto durante su ministerio ya público. Pero fijaros, de todas las evidencias que Lucas ha presentado a lo largo del Evangelio, como digo, hasta este capítulo 6, la mayor e irrefutable prueba de que Jesucristo es sin duda Dios es su enseñanza. Porque Cristo es el predicador más veraz, más sabio, más poderoso que jamás ha existido. Y ese era el motivo por el cual su enseñanza atraía a las multitudes. Esas multitudes que sabemos que se maravillaban cuando oían la predicación del Señor Jesús. Dice en Lucas capítulo 6, como digo, los versículos anteriores a los que hemos leído, versículos 17 y 18, que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud a sus discípulos, una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. ¿Y qué hacían todos esos allí? Versículo 18. Que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. En Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29, también leemos que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, terminó de predicar y enseñar, las multitudes que hacían se admiraban de su enseñanza, porque la enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Ahora bien, fijaros, al igual que Jesús era admirado y que era reconocido por su enseñanza,
fue precisamente esa enseñanza la que de forma, podríamos decir, inaudita, incomprensible, pues provocó el mayor rechazo hacia su persona. Un rechazo que sabemos le llevó a ser perseguido, le llevó a ser detenido, maltratado, torturado, incluso sabemos que ejecutado injustamente en aquella cruz del Calvario. Y es que Jesús enseñaba que Él era uno con el Padre, es decir, Él era Dios. Y por eso querían matarle. Juan 5:18 dice que entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es que esta verdad, la verdad que enseñaba Jesús, la verdad del Evangelio, es contraria al pensamiento y es contraria a la mente del hombre. Y lo era hace 2000 años cuando el Señor predicaba, y lo sigue siendo ahora en nuestra sociedad. Mira, el hombre defiende teorías, digo teoría porque no he sido capaz de demostrar todas esas cosas que dice. Como digo, el hombre defiende teorías que no puede demostrar, teorías como que el universo surgió de una simple o gran explosión, una explosión fortuita, dicen. El hombre defiende que él mismo, que el hombre es fruto de una evolución en cadena desde una especie inferior hasta lo que somos ahora. Poco a poco nos hemos ido, iba a decir enderezando, yo creo que cada vez estamos más torcidos. Eso es lo que el hombre defiende como teoría, porque no es capaz de demostrarlo. Mira, el hombre lucha y sigue luchando cada día y gasta todo el dinero y todo lo que puede por sobrevivir por sí mismo a la enfermedad y a la muerte. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es diametralmente opuesta a lo que el hombre dice. Y a la misma vez que es opuesta a lo que el hombre dice, es también totalmente acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús enseñó que el hombre y que la mujer fueron creados por Dios, no son fortuitos. Mirad, el Señor Jesús, citando el libro de Génesis, contestó a aquellos fariseos que le preguntaban por el divorcio, pero les contestó a aquellos en Mateo 19, 3, 4. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondió Jesús y dijo: ¿no hemos leído en el Génesis que aquel que los creó desde el principio lo hizo varón y hembra? ¿No habéis leído que fue Dios el que los creó, al hombre y a la mujer? El Señor Jesús también enseñó que Dios, fijaros, es el que cuida y el que mantiene al hombre en este mundo y cada día. No es por nada que el hombre, ni la ciencia que el hombre ha conseguido avanzar, gracias a Dios, pueda hacer, sino es que es por la propia voluntad de Dios. Mateo 5, 45. Dice allí: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fijaros, porque Él, nuestro Padre que está en los cielos, hace salir su sol, no es nuestro, su sol, sobre malo y bueno, y llover sobre justo e injusto. Estamos aquí y todo el mundo está aquí porque Dios quiere. Sin embargo, el hombre rechaza esta enseñanza. Y el hombre vive en rebeldía a Dios y a su mensaje. El hombre, por causa del pecado, rechaza el mensaje de Cristo, Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Así que la enseñanza de Jesús, el Evangelio de Cristo, como digo, es diametralmente opuesto al pensamiento y a la razón humana, como decía mi hermano en la oración. Sí, en la muerte de Jesús hay vida, y lógico para el hombre. Y para la sociedad judía de hace 2000 años, igual que para nuestra sociedad, lo que Jesús enseñaba, además de extraño o raro para ellos, era también ofensivo. Y era amenazante, porque amenazaba su estatus, amenazaba su ego personal.
no eres nada, como hemos cantado, sin ti no soy nada, sin ti no puedo hacer nada. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, como digo, es contrario a la forma de ver la vida que tiene el hombre en general. Porque la verdad del Evangelio cuestiona la motivación por la que las personas hacemos las cosas. ¿Las hacemos para la gloria de Dios o lo hacemos para nuestra propia gloria o para nuestro propio beneficio? Y en este sentido, como si fuese un resumen práctico de lo que hasta ahora ha estado enseñando, el Señor Jesús se dirige ahora de forma expresa a sus discípulos mediante una serie, como hemos leído, de bienaventuranza y también de unos ayes, maldiciones llaman algunos. Este pasaje es de sobra conocido en el mundo cristiano como el Sermón del Monte. Quizá en el Evangelio de Mateo se desarrolla algo más. Mira, desde la perspectiva humana parece hasta casi ridículo decir, como hemos leído y como dice el Señor, que la pobreza, que el hambre, que el sufrimiento, que la aflicción, que el rechazo son motivos, son causa de ¿qué? Bienaventurado, de bendición, de alegría, de gozo. Señor, ¿qué dice? Podríamos decir algunos. Sin embargo, en este texto, el Señor Jesús, con la autoridad que tiene al ser Dios mismo, como hemos estado viendo a lo largo del Evangelio, define de forma clara quiénes son los bienaventurados y quiénes son maldecidos por esa expresión de ay de ti, ay de vosotros. Lo que el Señor Jesús enseñó mediante estas bienaventuranzas y también a lo largo de su ministerio exige un cambio radical en el pensamiento y en la mentalidad del ser humano. Es totalmente contrario a su naturaleza. La sociedad judía y la griega, la romana del siglo I se negaba a salir de sus moldes establecidos, de su pensamiento, al igual que nuestra sociedad actual. Y el mundo sigue rechazando el mensaje de Cristo, porque es contrario a lo que pensaba. Recordemos, lo hemos leído en el versículo 17 de este capítulo, el Señor se encuentra allí enseñando y predicando a una gran audiencia compuesta de 3 grupos de personas, lo veíamos la última vez: los apóstoles, los discípulos y aquella muchedumbre o multitud de personas, unas personas que también veíamos que estaban allí más por curiosidad que por verdadero compromiso con el Señor. El caso es que Lucas aquí indica claramente que el Señor se vuelve o que alza su vista ¿hacia quién? Hacia el grupo de discípulos. Y esta observación que hace aquí Lucas nos indica también que este sermón del monte está dirigido principalmente hacia ellos, hacia los discípulos, hacia creyentes. Aunque evidentemente esos ayes son más que una advertencia para el resto de la multitud en general que estaba allí y que no habían creído en Jesús. Así que, como decimos, este mensaje está dirigido principalmente a los discípulos. Y podíamos caer, creo que sin mala intención, en la tentación de pensar que este sermón del monte es una enseñanza exclusiva, digamos, de ética o de comportamiento. ¿Cómo debe comportarse un cristiano? Mirad, en realidad, cuando el Señor Jesús predicaba, y siempre lo hacía así, en sus sermones, el Señor lo que estaba haciendo era un llamado al arrepentimiento de pecado. Y fijaros, esto es así, porque intentar aplicar estos principios de este sermón del monte, si no era una persona salvada por gracia y regenerada por el Espíritu Santo, es totalmente imposible. Como hemos dicho antes, el Evangelio es totalmente contrario al pensamiento, a la motivación del hombre. Es totalmente imposible que por ti mismo puedas cumplirlo, puedas hacerlo. Lo hemos cantado. Sin ti no puedo hacer nada. Como dijo el Señor Jesús en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él predicaba el arrepentimiento.
Desde el principio de su ministerio, la predicación de Jesús consistía, como digo, en un continuo llamado al arrepentimiento de las personas. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: sed bueno, pasadlo bien, disfrutad, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que la salvación no es para los que externamente parecen religiosos o para los que externamente aparentan una cierta moralidad buena. La verdadera salvación que produce transformación en la persona es la que va precedida de un reconocimiento de pecado, es decir, de sentirse quebrantado, de sentirse roto, humillado, avergonzado ante la santidad de Dios. Mira a Dios y dice: madre mía, ¿qué soy yo? Y entonces, con ese convencimiento de lo que eres delante de Dios, clama precisamente a Dios por su perdón y por su misericordia. Así que nadie puede poner en práctica la enseñanza del Sermón del Monte por sí mismo. Solo podrás hacerlo si tu corazón ha sido regenerado por Dios. Solo podrás crecer en santidad si te has arrepentido de tu pecado y por tanto vives en Cristo y para Cristo. Por ti solo, de verdad no puedes. No lo intentes, que te estrellas. Mira, no hay término medio. Como dice aquí el Señor: o eres bienaventurado, o hay de ti. No hay nada en el medio. El Señor no establece grupos de personas intermedias. No hay puntos medios, no hay equilibrio en cuanto a la salvación. Esto no es una gráfica como hacemos en matemáticas o en muchas cosas que va avanzando y pasa de hay de ti a bienaventurado y entre medias eres, no sé, simpatizante. O no. O estás o no estás. O estás en Cristo o estás sin Cristo. O eres frío o eres caliente. Pero en el asunto de la salvación no valen los tibios. El Señor vomita los tibios, ¿acordáis? O eres bienaventurado o hay de ti. Así que de nuevo la pregunta en esta mañana es: ¿dónde estás tú? ¿En qué grupo de personas estás? ¿Eres bienaventurado o hay de ti? Y en los versículos que hemos leído en este capítulo 6 de Lucas, evidentemente, ya lo hemos dicho, encontramos por una parte 4 bendiciones, 4 bienaventuranzas para los que han entregado su vida a Cristo. Pero también encontramos 4 ayes, 4 lamentos para los que siguen rechazando a Cristo, para los que siguen rechazando el mensaje de arrepentimiento de pecado. Así que veamos esas rápidamente 4 bendiciones para los bienaventurados, versículos 20 al 23. Dice allí que volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. La primera característica, leemos, de aquellos que el Señor llama bienaventurados, que son pobres. Aquí algunos cada vez lo somos más, nos están subiendo la hipoteca. Hablaba con Samuel antes. Bueno, pues no. Porque el término en el idioma original, el término este pobre, en el término original sí describe a una persona como pobre en sentido máximo, es decir, lo que nosotros llamaríamos un indigente, alguien que se encuentra en una situación económica de lo más baja, la mendicidad, podríamos decir. Pero está indicando aquí el Señor que es una bendición ser totalmente pobre en lo material y en lo económico.
Está diciendo el Señor, bendito aquel que pide en la puerta del mercador, o bienaventurado aquel que pide ahí en el pasaje del comercio. La mejor manera de interpretar la palabra de Dios es siempre a través de la misma palabra. Así que si vamos al texto que decíamos paralelo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 3, muy sencillo, allí leemos que el Señor se refiere aquí a los pobres de espíritu. Pobres de espíritu, no está hablando en lo material. Por tanto, el Señor está diciendo que son bienaventurados aquellos que entienden y que reconocen su pobreza y su bancarrota espiritual. Y reconocerse pobre espiritual es reconocer que no tienes nada en ti, que no hay ningún recurso en ti ni propio por el cual puedes obtener el favor, el perdón o la misericordia de Dios. No tienes nada. Bueno, sí tienes una cosa: tu pecado. Ser pobre espiritual es entender que no puedes obtener la salvación de tu alma por méritos propios. No puedes obtener la salvación de tu alma por buenas obras que hagas o por cualquier ritual religioso que practiques. El Señor describió a este tipo de personas en Lucas capítulo 4, versículo 18, como esos pobres, cautivos y oprimidos. Y es precisamente a ese tipo de personas a los que Él les predicó y a los que sigue llamando con el Evangelio de perdón, de gracia y de misericordia. Lucas 4, 18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Reconocerse como pobre espiritual, bueno, eso era algo demasiado fuerte para el orgullo de los judíos de aquel primer siglo, igual que lo es para el hombre hoy en día. El mensaje de bienaventurados los pobres de espíritu es un mensaje totalmente contrario a ese mensaje de tienes que mejorar tu autoestima. Ese mensaje que el pensamiento del hombre proclama y que enseña en cada rincón de nuestra sociedad hoy en día. Dios vino a levantar tu autoestima. Dios vino a decir bienaventurados los pobres de espíritu. Lo está diciendo aquí, no lo digo yo. Mirad, esta situación es lo mismo que el apóstol Juan vio en su visión cuando estaba en la isla de Patmos, lo que vio en la iglesia de la Odisea. No es nada nuevo. Apocalipsis 3:17. Dice allí Juan, dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, soy estupendo. ¿Y sabéis lo que le dice Juan? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Pobre espiritual. Sin embargo, fijaros, la promesa, la bendición del Señor para los que reconocen su condición de pobre espiritualmente, es que de ellos, dice, es el reino de Dios. Y no he pronunciado ese es con toda la S por amor a los que soy de Madrid. Quiero recargar ese es. Me cuesta trabajo pronunciarlo así. ¿Por qué lo hago? Fijémonos. Porque esto es una promesa que es presente. Presente. Es decir, no es una promesa futura. Los creyentes, los que han reconocido su situación de muerte espiritual y que le han pedido perdón al Señor por su pecado, ya son herederos de Dios. Ya son coherederos, ya somos coherederos con Cristo. Y por tanto, aunque estemos todavía aquí, podemos disfrutar, podemos gozarnos de haber recibido ya la gracia, la misericordia, el perdón, el consuelo, la paz, el amor y la justicia que Cristo nos dio, nos otorgó
compró para nosotros, como hemos celebrado en la cruz del Calvario. Dice Romanos 8, 15 al 17, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bienaventurados los pobres, porque no soy pobre, soy heredero del Dios Altísimo. Hay una segunda característica de los bienaventurados, es que dice que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. Y también por el pasaje paralelo de Mateo vemos que ese hambre, ese tipo de hambre a la que se refiere el Señor, no es un hambre por falta de comida, sino que se refiere ese hambre a falta de justicia, sed, hambre de justicia. Lo hemos cantado, como el ciervo, bravo. Lo que el Señor está diciendo es que son bienaventurados los que, siendo pobres espirituales, también entienden que necesitan la justicia de Dios. ¿Por qué? Pues porque en ellos no hay ningún tipo de justicia que los pueda librar de la condena de su pecado. No hay nada que puedan hacer. El hambre de justicia que Dios bendice es la que se describe en el Salmo 42, que como digo hemos cantado o parafraseado antes. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Bienaventurados los que tienen sed de Dios. Y la promesa para los que espiritualmente tienen hambre de esa justicia de Dios, dice que seréis saciados. Y cuando alguien queda saciado, quiere decir que está completamente lleno, que no necesita ni quiere comer más, está totalmente satisfecho. No necesito buscar en otro lado, no necesito beber de otra fuente, ni buscar en otro sitio. Tengo la justicia de Dios, no necesito nada más, estoy satisfecho. Como dice el salmista en el Salmo 23, del versículo 1 al final, podríamos decir, el que tiene hambre de la justicia de Dios, nada le faltará. Está saciado, lo tiene todo. Está saciado por completo. Y la tercera bienaventuranza es, dice el Señor, bienaventurados los que ahora lloráis. Los que ahora lloráis. Y este llorar no es un llorar de pena, no un llorar porque, bueno, me he dado un golpe fuerte y me duele mucho y lloro, sino que este llorar se refiere a la tristeza que se produce en la persona cuando, al verse espiritualmente pobre, es un llorar por verse incapaz de alcanzar la justicia de Dios por sí mismo. Bienaventurados los que lloráis por esto. Es el lloro que se produce en el interior y en el corazón de la persona cuando reconoce su pecado y cuando se arrepiente de él. El apóstol Santiago describe ese lloro en su carta, en el capítulo 4, versículos del 7 al 10. Mirad, dice, por tanto someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor. Fijaros, cuando lloréis de esa manera, que dice, Él os exaltará. El que llora porque ve lo que hay dentro de él. El que llora porque ve el pecado en sí y ve lo que merece. Bienaventurado el que entiende eso.
Y la promesa y la bendición para los que lloran arrepentidos de su pecado es que no solo serán consolados, sino que ese lloro se tornará en un lloro de emoción, de gozo y de alivio al sentirse perdonado y aliviado de su pecado por el Señor Jesucristo. Como dice, lo hemos citado en Lucas 4, pero volvemos a Isaías 61, porque el Señor cita allí Isaías. Dice Isaías 61, 1 al 3, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Fijaros, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion. ¿El qué se le va a conceder? Pues que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza de espíritu abatido en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que el Señor sea glorificado. Bienaventurados los que lloran en el Señor, porque ellos serán consolados. Y la cuarta de las bienaventuranzas, quizá, si estas anteriores son ya complicadas para el razonamiento, para la razón humana, esta cuarta incluso creo más incomprensible, sobre todo para el hombre que no tiene al Señor. Porque las tres anteriores tienen que ver de cómo se ve el creyente, cómo se ve la persona a sí misma. Sin embargo, esta cuarta bienaventuranza se refiere a cómo el creyente, cómo el Hijo de Dios es visto desde afuera o por los de afuera, por los demás. Y el Señor utiliza aquí 4 verbos para describir la hostilidad y el rechazo que sus discípulos van a recibir de parte de un mundo y de una sociedad apartada de Dios. Cuando una persona, fijaros, es salvada por el Señor, es decir, cuando una persona nace de nuevo y es regenerada, su vida va cambiando de forma evidente hacia la semejanza de Cristo. Eso es la santificación. Y ese proceso produce una reacción en las personas que lo ven, una reacción en los que no son creyentes, de cómo esa persona está cambiando hacia la semejanza de Cristo, en que ya no es como ellos, ya no hace las mismas cosas que ellos. Y entonces un verdadero Hijo de Dios va a ser aborrecido, como dice aquí, apartado, insultado o vituperado, dice la Reina Valera, desechado. ¿Por qué? Por su fe. O como dice el Señor, por causa del Hijo del Hombre, por causa de su relación, de su comunión con el Hijo del Hombre, con Cristo. Es lo mismo que el Señor Jesús le advirtió a sus apóstoles justo en el momento cuando empezaron o los mandó al principio a predicar. En Mateo 10, versículos 16 al 18, de aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, les dice. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque fijaros, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Si predicáis el verdadero evangelio, vais a recibir un ramo de flores. No. Os azotarán y os entregarán. Pero es que fijaros, ese rechazo vendrá incluso desde dentro de la misma familia, dice el Señor en el versículo 21 de Mateo 10. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Bienaventurados si os pasa todo esto, está diciendo el Señor. Ojo, bienaventurados si os pasa todo esto, si es por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo.
no por tu propia causa, no por tus propios deseos, no por tus propios pensamientos o lo que tú crees que es mejor, por causa de Cristo. Como sigue diciendo el Señor en Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no de lo que se ha hecho siempre, no de lo que tú crees, no de lo que dice aquel o de lo que dice el otro, por causa de mi nombre. Y sabemos que esto es así, porque esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Lo hemos estado viendo hace una semana cuando hemos ido repasando a los apóstoles, cómo acabaron ellos por predicar la verdad del Evangelio. Pagaron con el martirio, como digo, por predicar el nombre de Cristo y su Evangelio. Pero claro, esta advertencia que hace el Señor de ser aborrecidos, apartados, insultados, desechados por el nombre de Cristo, debe llevarnos a vivir con temor, abatidos, a escondernos, a decir, bueno, que no se note mucho que estoy aquí porque si no, fíjate cómo voy a acabar. Hace poco un buen hermano me decía, Juan Pablo, si por predicar la verdad me voy a ver así, 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 ¿qué hago? Pues sí, porque te vas a ver así. El mensaje de Cristo, la predicación, la enseñanza de Cristo es contraria a la lógica del hombre. Y fijaros, ante el rechazo, ante el insulto, ante el abandono, ante el repudio por causa de su nombre, ¿qué nos manda el Señor? ¿Qué ordena el Señor a los creyentes? Versículo 23. Escondeos, salid corriendo, no os metáis en lío. Dice eso el Señor. O llorad allí en una esquina porque no tenéis nada que hacer. Alegraos en ese día. No solo alegraos, saltad de gozo, dice el Señor. Señor, por todo eso tengo que alegrarme y saltar de gozo. Bueno, fijémonos también una cosa. El Señor señala que debemos alegrarnos en ese día. No dice que nos alegremos por el rechazo todos los días. Gracias a Dios, no es todos los días. El rechazo que sufrirá el creyente no va a ser todos los días, sino que será, como dice aquí, en momentos concretos. Y cuando lleguen esos momentos, o cuando lleguen esos tiempos de dificultad, puede que alguno se alargue, es verdad. El Señor dice que en esos momentos sintamos gozo, gozo dentro de la prueba. Y claro, la pregunta que me surge a mí, yo soy 2 por 2 son 4, y no me saquéis de ahí, es cómo puedo sentir gozo, cómo puedo sentir alegría en mitad de la persecución, cuando soy aborrecido, cuando soy apartado, cuando soy insultado, desechado, despreciado por seguir a Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso? No puedo. Es imposible que puedas tener gozo y alegría en medio de tanto rechazo, y mucho menos imposible que puedas conseguirlo por tus propias fuerzas. Sobre todo cuando estás allí abatido, tumbado, no puedes levantarte. Pero el Señor nos dice que cuando estés en esta situación, cuando además de sentirte pobre espiritualmente, cuando tengas hambre y sed de justicia, cuando además de que estés llorando por tu pecado y encima estás siendo totalmente rechazado por el mundo, alégrate y salta de gozo. Siéntete bienaventurado. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Puedes preguntar. Versículo 23. Porque he aquí, dice el Señor, vuestra recompensa, vuestro galardón, que es grande en el cielo. Vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Hermanos, no nos quedemos mirando, diciendo lo mal que nos estamos pasando aquí. Nos ahogamos en un vaso de agua. Es que mira lo que me pasa.
mira lo que me pasa. Nos miramos el ombligo continuamente, perdóname la expresión. Miremos a lo eterno, miremos arriba, pongamos los ojos en Jesús, pongamos nuestra perspectiva en esa promesa de que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Como dice el Señor Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Una grande recompensa tenéis allí en el cielo. ¿Lo entendéis? Un galardón, una recompensa, que como dice también, fijaros el Señor al final del versículo 23, la disfrutaremos nosotros, pero es que también la vamos a compartir, y esto debe ser también de ánimo, la vamos a compartir con aquellos grandes hombres de Dios y con sus profetas, esos por los cuales también sufrieron rechazo, fueron desechados, insultados, aborrecidos por causa del Señor. Vuestra recompensa grande en los cielos, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Tendremos el mismo galardón que esos grandes hombres. La aplicación es clara, hermanos y amigos. Si eres hijo de Dios, si has creído en Cristo, si le has pedido perdón por tus pecados con fe y en arrepentimiento, vas a sufrir rechazo, sí, momentáneo, temporal, pero alégrate, gózate sabiendo que la recompensa que te espera es grande allí en el cielo. Fíjate, una recompensa que no merece. Y eso es lo más precioso. Una recompensa que no merece. Porque merecemos todo lo contrario. Pero Cristo la ha comprado para ti en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué ocurre con los que rechazan a Cristo? Versículos 24 al 26. Porque los que han entregado su vida a Cristo tienen una recompensa en el cielo grande. Pero ¿y los que rechazan a Cristo? Dice el versículo 24, pero ay de vosotros, los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Bueno, normalmente decimos, nos gusta decir muchas veces eso de que gracias a Dios por los peros en la Biblia. Yo lo digo mucho y algunos lo decimos. Pero en este caso, este pero del versículo 24 no es un pero muy agradable que digamos. Porque es un pero que indica una advertencia, una seria y dura advertencia para los que rechazan a Cristo. Acabamos de ver esas preciosas bendiciones, bienaventuranzas para los que sufren por causa del Señor. Pero de la misma manera, como si de una, permitidme que lo diga, una fórmula matemática se tratase, de forma inversamente proporcional, el Señor pronuncia una serie de ayes para los que siguen rechazando el mensaje del Evangelio y por tanto siguen rechazando a Cristo. Mira, en primer lugar, cuando dice el Señor, ay de vosotros los ricos, como en la bienaventuranza, no se está refiriendo a los ricos económica y materialmente hablando. El Señor no está en contra de que las personas tengan posesiones y de que sean ricos en lo económico. De hecho, vemos buenos, grandes hombres de Dios en la Biblia que fueron bendecidos con riqueza material. Abraham, Job, Nicodemo, José de Arimatea. Los ricos a los que se refiere aquí el Señor son aquellos que se creen que lo tienen todo. En el plano espiritual estamos hablando. Es decir, aquellos que creen que sus buenas obras son suficientes para obtener la salvación de su alma. Son aquellos que se creen lo suficientemente buenos por sí mismos delante de Dios, tan buenos que no necesitan que Cristo pague por su pecado. Yo ya tengo suficiente, soy rico.
Para ellos, dice el Señor, que lamentablemente aquí ya tienen también su consuelo. Él es rico, pero tiene consuelo con él. Ya no tiene en esta vida, pero lo siento mucho. Para ellos no hay recompensa grande en el cielo, porque tú te crees que ya la tienes aquí. Hay un segundo hay para los que están saciados. Hay de vosotros que estáis saciados. Y al contrario que los bienaventurados por tener hambre de justicia, estos saciados son aquellos que su religiosidad hipócrita le hace pensar y le hace creer que no necesitan ser justificados por Cristo para ser salvos. De nuevo confían en su obra, de nuevo confían en sí mismos, confían en su fuerza. Quizá ahora se sientan saciados, pero dice el Señor de ellos que tendréis hambre, pero un hambre eterna, un hambre continua en un lugar llamado infierno. Hay un tercer ay, ya es para los que ahora reís. Y estos son los que se muestran satisfechos y suficientes también por su apariencia religiosa, por su moralidad externa. Y se engañan a sí mismos pensando que les espera una recompensa en el cielo. Es que yo hice esto, es que yo he sido esto toda la vida, es que yo, lo siento, no va a ser así. No va a ser así. Estos lamentablemente, en vez de reír, dice el Señor, que llorarán y que se lamentarán por la eternidad en el infierno. Y sabéis que en el infierno no habrá más que lloro y crujir de dientes. Ay de los que ahora reín. Y el cuarto y último ay es para los que confían, en su popularidad. Es decir, en aquellos que se sienten seguros porque hablan bien de ellos. Hablan bien de ellos. Y esos que hablan bien de ellos son como esos falsos profetas que con arrogancia buscan el reconocimiento propio. Qué bien lo hace, qué bien habla, qué bien lo dice. Pero es que también en ese grupo se engloban aquellos que tienen comezón de oír la engañosa enseñanza de esos falsos enseñadores. No solo los que buscan el reconocimiento propio, sino los que le dan ese reconocimiento a los falsos enseñadores porque escuchan lo que quieren escuchar, porque escuchan lo que no les confronta. ¿Lo entendéis? Hay de ellos, dice el Señor. Fijaros, participar de la enseñanza de esos falsos enseñadores es participar también de la condenación y el castigo que les espera a estos. Y esto no lo digo yo. Lo dice el Señor en Jeremías capítulo 14, fijaros. Jeremías 14, versículos 14 al 16. Dice: entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Sigue diciendo el Señor: yo no los he enviado, ni le he dado órdenes, ni le he hablado. Falso. Dice: visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan, o están enseñando falsedad. Por tanto, versículo 15, así dice el Señor: en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, sobre todo esto, y que dicen, os dicen cosas bonitas que queráis escuchar, y que dicen: no habrá espada ni hambre en esta tierra. ¡Qué bien! ¡Qué mensaje más bonito! No vamos a sufrir. Fijaros lo que dice el Señor: a espada y de hambre esos profetas perecerán. De su misma mentira perecerán. Vale.
Pero sigue hablando el Señor. Versículo 16. También el pueblo a quien profetiza, si también a estos que le ponen el oído y que los halagan, ojo, cuidado con esto, también el pueblo a quien profetiza estará tirado por las calles de Jerusalén a causa de ¿qué? Del hambre y de la espada. Lo mismo que ellos. La misma condenación. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a su hijo, ni a su hija, pues derramaré sobre ellos su maldad. Ay de los que hablan bien de ellos y de los que hablan de ellos bien. En definitiva, hermanos y amigos, para el Señor solo hay dos tipos de personas: los que Él llama bienaventurados, y por otro lado aquellos de los que con lamento dice el Señor: ay de vosotros. Y la pregunta para cada uno de nosotros en este día es muy clara: ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Eres de los que espiritualmente te sientes pobre, tienes hambre, lloras y eres rechazado por el nombre de Cristo? Enhorabuena, porque el Señor te dice que eres bienaventurado y tienes una recompensa grande en el cielo. Gózate en eso, alégrate en eso. Ahora bien, si por el contrario espiritualmente te sientes rico, saciado, feliz, aceptado, como me dijo un amigo hace tiempo: mira, a mí no me cuento, yo no necesito a Dios. Si eres así, si te sientes así, dice el Señor que hay de ti, porque lo que vas a tener en realidad es pobreza, vacío, aflicción y juicio y muerte eterna. Así que de nuevo la pregunta: ¿en qué grupo estás? O la pregunta que hacía al principio: ¿dónde tienes tu recompensa? ¿Dónde tienes tu recompensa? Si tu recompensa no está todavía en el cielo, ven a Cristo. Ven a Cristo con arrepentimiento y con fe, y entonces serás bienaventurado, porque tendrás recompensa grande en el cielo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, Señor, al abrir tu palabra y escucharte a ti hablar a través de ella, Señor, queremos alegrarnos, venimos con gozo, estamos con gozo, al saber que tú estás preparando un lugar para nosotros, al saber que tenemos una gran recompensa en el cielo, que no merecemos, pero que tú has comprado con tu sangre en la cruz del Calvario para nosotros. Gracias porque ese es nuestro consuelo, gracias porque esa es nuestra riqueza, gracias porque esa es nuestra alegría, Señor, de que tú has preparado un lugar para nosotros y que tenemos recompensa en el cielo. Ayúdanos a vivir sabiendo esto. Ayúdanos a vivir en dependencia de esta hermosa y grandiosa promesa y fiel. Señor, y te rogamos que si aquí todavía hay personas que no han entregado su vida a ti, Señor, te rogamos que tú toques sus corazones, que tú quebrantes su corazón, Señor, y que vengan a ti en arrepentimiento, para que ellos también puedan tener gran recompensa en el cielo. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.